Desde las arenas de Mesopotamia hasta los rascacielos del mundo moderno, la historia de las civilizaciones humanas es un testimonio de nuestra lucha, innovación y gloria. Este documental no solo revive los hitos de la humanidad, sino que también revela los secretos más asombrosos de nuestro pasado. ¿Qué llevó a la creación de imperios que transformaron el mundo? ¿Cómo influye su legado en nuestra vida cotidiana? Prepárate para un viaje fascinante. Aquí no solo aprenderás historia, la sentirás, la vivirás. Cada paso en este recorrido está diseñado para transportarte en el tiempo, desde los antiguos faraones de Egipto hasta las revoluciones que moldearon el presente. ¿Estás listo para descubrir la historia completa de las civilizaciones humanas? Esto no es solo un documental, es un viaje épico por las raíces de nuestra existencia. ¡Comencemos! Tierras fértiles de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, surgieron las primeras civilizaciones de la humanidad. Esta región, conocida como la cuna de la civilización, fue el hogar de los sumerios, quienes crearon un sistema de escritura llamado cuneiforme. Construyeron zigurats como templos para sus dioses y establecieron las primeras formas de organización social compleja. Las ciudades como Ur y Uruk marcaron el inicio de la vida urbana tal como la conocemos. Con el tiempo, Babilonia emergió como un centro de poder, famoso por el código de Hammurabi, uno de los primeros sistemas legales escritos, y por los jardines colgantes, considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Por su parte, Asiria destacó por su formidable ejército y su capacidad para construir un imperio que se expande por gran parte del Medio Oriente. Mientras tanto, en el noreste de África, Egipto florecía gracias a las aguas del río Nilo. Este río no solo proveía recursos vitales, sino que también unificaba a una sociedad organizada bajo el liderazgo absoluto de los faraones, quienes eran considerados dioses en la tierra. Las crecidas anuales del Nilo permitieron la práctica de una agricultura avanzada, alimentando a una población creciente y permitiendo el desarrollo de grandes proyectos arquitectónicos, como las pirámides de Giza, que aún hoy desafían al tiempo. Estas dos regiones, Mesopotamia y Egipto, no solo definieron los inicios de la historia documentada, sino que también sentaron las bases para las civilizaciones que se vendrían después. Tras el auge de Mesopotamia y Egipto, el mundo fue testigo de la gloria de las civilizaciones clásicas. Grecia se levantó como la cuna de la filosofía, el arte y la democracia. En las ciudades-estado como Atenas y Esparta, los griegos no solo lucharon por la supremacía militar, sino que también cultivaron ideas que darían forma al mundo occidental. Los grandes pensadores Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases del conocimiento, mientras que sus arquitectos dejaron maravillas, como el Partenón, que aún hoy simboliza el ingenio humano. Roma, por otro lado, comenzó como una pequeña ciudad en Italia, pero con el tiempo se convirtió en el mayor imperio de la antigüedad. Los romanos no solo dominaron a sus enemigos con su disciplina militar, sino que también construyeron carreteras, acueductos y ciudades que conectaron a millones de personas. Su sistema legal, conocido como el derecho romano, influyó en las leyes modernas, mientras que su caída marcó el fin de una era y el comienzo de un periodo oscuro para Europa. En este capítulo, también exploramos el poder del Imperio Persa, con líderes visionarios como Ciro el Grande y Darío, quienes unificaron territorios diversos bajo un gobierno centralizado. Cartago, en el norte de África, luchó contra Roma en una serie de guerras épicas, dejando huellas imborrables en la historia. Estas civilizaciones no solo forjaron imperios, sino que dejaron un legado. En el lejano oriente, las civilizaciones de India y China dejaron un impacto duradero en la historia de la humanidad. En el Valle del Indo, ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa mostraron un diseño urbano sorprendentemente avanzado, con calles planificadas, sistemas de drenaje eficientes y una organización social que fascinó a los arqueólogos modernos. Estas ciudades marcaron el inicio de una civilización que prosperó gracias a su dominio de la agricultura y el comercio. Más tarde, las dinastías Maurya y Gupta lideraron una era dorada en la India. Durante este periodo se realizaron grandes avances en matemáticas, como el desarrollo del concepto de cero
y se escribieron epopeyas que se convirtieron en pilares de la literatura mundial, como el Ramayana y el Mahabharata. Además, India fue el lugar de nacimiento de dos de las religiones más influyentes del mundo, el hinduismo y el budismo, cuyas enseñanzas transformaron la espiritualidad global. Mientras tanto, en China, la dinastía Shang marcó el inicio de una civilización milenaria que daría al mundo algunos de sus mayores avances. La invención de la brújula, el papel y la pólvora cambió el curso de la historia. Las enseñanzas de Confucio y Lao Tse no solo influyeron en la ética y la filosofía chinas, sino que también dejaron una huella en todo el mundo. La construcción de la Gran Muralla, una de las mayores obras de la humanidad, simboliza la determinación del pueblo chino para proteger su cultura y territorio. Estas dos civilizaciones orientales escribieron capítulos cruciales en la historia que siguen resonando. En las costas del mar Egeo, Grecia se alzó como una de las civilizaciones más importantes de la historia. Dividida en ciudades-estado independientes, como Atenas y Esparta, esta región fue un centro de innovación política, cultural y militar. Atenas se convirtió en la cuna de la democracia, permitiendo que los ciudadanos participaran en la toma de decisiones, un concepto revolucionario que sentaría las bases de los sistemas políticos modernos. La filosofía también floreció en Grecia. Sócrates enseñó la importancia de cuestionar y buscar la verdad. Platón, su discípulo, exploró ideas sobre la justicia y la sociedad ideal. Y Aristóteles, alumno de Platón, profundizó en la lógica, la ética y las ciencias naturales. Estas mentes brillantes no solo transformaron la antigua Grecia, sino que su influencia perdura hasta hoy. El arte y la arquitectura griegas alcanzaron su apogeo con el Partenón, un monumento que refleja la perfección de la estética clásica. En la literatura, obras como la Ilíada y la Odisea de Homero narraron historias épicas que capturaron el espíritu de la época y dejaron un legado inmortal. Grecia fue mucho más que una civilización antigua. Fue la cuna de conceptos que dieron forma al pensamiento occidental. En este capítulo, exploramos su extraordinaria herencia, un legado que continúa inspirando a la humanidad. Roma comenzó como una pequeña ciudad a orillas del río Tíber, pero su destino era mucho mayor. Con el tiempo, creció hasta convertirse en el imperio más grande e influyente del mundo antiguo, a 3 continentes y uniendo a millones de personas bajo un sistema político, cultural y legal que transformó la historia. El ejército romano, conocido por su disciplina y organización, fue clave para su expansión. Pero Roma no solo conquistó, también asimiló. Integró las culturas de los pueblos sometidos, creando una sociedad diversa y rica en tradiciones. La infraestructura romana fue otro de sus mayores logros. Carreteras que conectaban ciudades, acueductos que llevaban agua a grandes distancias y edificios monumentales como el Coliseo, símbolo eterno de su grandeza. Uno de los legados más duraderos de Roma es su sistema legal. El derecho romano no solo organiza la vida de los ciudadanos de su tiempo, sino que sentó las bases de las leyes que rigen muchas naciones modernas. Conceptos como la justicia y los derechos individuales tienen sus raíces en este sistema. Sin embargo, el imperio no fue eterno. La corrupción, las invasiones bárbaras y la división interna llevaron a su caída, marcando el fin de una era y el comienzo de la Edad Media. A pesar de su colapso, Roma sigue viva en nuestras instituciones, nuestra arquitectura y nuestra cultura. Este es el legado de un imperio que unió al mundo antiguo y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Con la caída del Imperio Romano, Europa entró en la Edad Media, un periodo de 1000 años que transformó la historia. Durante esta etapa, el feudalismo dominó la organización social. Los señores feudales gobernaban tierras, mientras los campesinos trabajaban un cambio de protección, creando un sistema jerárquico que definió la vida cotidiana de millones. La Iglesia Católica surgió como la institución más poderosa de Europa, influyendo en la vida espiritual, cultural y política. Las imponentes catedrales góticas, con sus torres que parecían tocar el cielo, simbolizaban el poder de la fe. A su vez, las cruzadas, expediciones militares para recuperar Tierra Santa
marcaron encuentros entre Europa y Oriente Medio, fomentando el intercambio cultural y económico, aunque también generaron conflictos devastadores. Sin embargo, la Edad Media no fue solo un tiempo de luchas y caos. En los monasterios se preservaron los textos clásicos, asegurando que los conocimientos de Grecia y Roma no se perdieran. Además, surgieron las primeras universidades, donde comenzaron a florecer el aprendizaje y la investigación, sentando las bases de la ciencia moderna. A pesar de las dificultades, la Edad Media fue un periodo de resistencia y transformación. Las luchas por la fe, el poder y la supervivencia dieron paso a avances que prepararían a Europa para un renacimiento cultural y científico que cambiaría el mundo. Este fue un tiempo de transición, donde la oscuridad convivió con la esperanza y la innovación. En un tiempo en que Europa vivía la Edad Media, el mundo islámico brillaba con una era de esplendor conocida como la Edad de Oro. Desde Bagdad hasta Córdoba, esta civilización lideró avances en ciencia, filosofía, medicina y arquitectura, dejando un impacto duradero en la historia de la humanidad. Bagdad, la capital del califato abasí, se convirtió en un centro de conocimiento con la creación de la Casa de la Sabiduría. Allí, eruditos traducían textos clásicos griegos y romanos al árabe, preservando y expandiendo el conocimiento antiguo. Matemáticos como Al-Juarizmi sentaron las bases del álgebra, mientras que Avicena escribía tratados médicos que serían referencia durante siglos. Astrónomos como Al-Zarqali realizaron observaciones revolucionarias, ampliando nuestra comprensión del universo. En el oeste, Córdoba, bajo el califato omeya, destacó como un faro cultural donde musulmanes, judíos y cristianos convivían en relativa armonía. La arquitectura islámica alcanzó su apogeo con maravillas como la Gran Mezquita de Córdoba y la Alhambra en Granada, símbolos de un legado artístico y cultural incomparable. El mundo islámico no solo preservó el conocimiento clásico, sino que lo expandió con nuevas ideas que influirían en generaciones futuras. Fue una época de descubrimientos e innovación que cambió para siempre el curso de la historia. Esta Edad de Oro es un recordatorio del poder del aprendizaje y la creatividad humana. La Ruta de la Seda fue mucho más que un simple camino comercial. Fue la red que conectó Oriente y Occidente durante siglos, transformando el mundo antiguo. Este entramado de rutas terrestres y marítimas permitió el intercambio de bienes, ideas, religiones y tecnologías, marcando una de las primeras etapas de globalización en la historia de la humanidad. En el extremo oriental, China producía seda, un material tan valioso que llegó a ser considerado más preciado que el oro. Mercaderes llevaban seda, porcelana y té hacia el oeste, mientras que desde Europa y Oriente Medio llegaban especias, piedras preciosas y conocimientos científicos. Ciudades como Samarcanda y Bujará, ubicadas en Asia Central, prosperaron como centros de comercio, donde las culturas se encontraban y se mezclaban, enriqueciendo a las regiones que atravesaban. La Ruta de la Seda no solo transportaba bienes materiales, sino también ideas revolucionarias. El budismo viajó desde la India hasta China y Asia Central, mientras que el Islam y el cristianismo se expandieron en sentido contrario. Además, tecnologías como la pólvora y la brújula llegaron a Europa a través de estas rutas, transformando las civilizaciones occidentales. Más allá de los bienes y las ideas, la Ruta de la Seda representó un puente cultural entre mundos distintos. Este sistema de intercambio fomentó la cooperación y la innovación, dejando un legado de conexión global que sigue resonando en la actualidad. Dianos. El Renacimiento marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Tras los siglos oscuros de la Edad Media, Europa vivió un renacer cultural, científico y artístico que transformó la manera de entender el mundo. Inspirados en los ideales de la antigüedad clásica, los europeos comenzaron a cuestionar las viejas tradiciones y explorar nuevas ideas, abriendo el camino hacia la era moderna. En el arte, genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel redefinieron los límites de la creatividad humana. Obras como la Mona Lisa y la Capilla Sixtina no solo destacaban por su perfección técnica, sino también por capturar la esencia de la humanidad. En arquitectura, Filippo Brunelleschi revolucionó el diseño con su creación de la cúpula de la Catedral de Florencia.
un símbolo del ingenio y la ambición del periodo. El Renacimiento también fue una época de descubrimientos científicos. Nicolaus Copérnico desafió las creencias tradicionales al proponer un modelo heliocéntrico, mientras que Galileo Galilei perfeccionó el telescopio, abriendo una nueva ventana al cosmos. Johannes Gutenberg, con la invención de la imprenta, permitió que las ideas se difundieran más rápido que nunca, democratizando el acceso al conocimiento. Este periodo no solo fue un despertar artístico y científico, sino también un movimiento de transformación cultural. El Renacimiento marcó el inicio de una nueva era, en la que la humanidad redescubrió su capacidad para innovar, crear y comprender el mundo que la rodea. Fue un renacer que cambió el curso de la historia para siempre. Disa. A finales del siglo XV, Europa vivió una revolución que cambiaría el curso de la humanidad, la era de los descubrimientos. Este periodo, impulsado por el deseo de explorar nuevas rutas comerciales, expandir territorios y difundir su influencia, llevó a los exploradores europeos a aventurarse hacia lo desconocido, transformando el mapa del mundo y las relaciones entre continentes. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 conectó Europa con las Américas, marcando el inicio de un intercambio cultural y económico sin precedentes. Vasco da Gama abrió una ruta marítima directa hacia la India, estableciendo nuevas conexiones comerciales, mientras que Fernando de Magallanes lideró la primera circunnavegación del mundo, demostrando la redondez del planeta y ampliando nuestra comprensión del espacio global. Esta era no solo expandió el conocimiento geográfico, sino que también revolucionó economías y culturas. Productos como el maíz, el cacao y las especias cruzaron océanos, transformando hábitos alimenticios y fomentando un comercio global temprano. Sin embargo, esta expansión también trajo consigo consecuencias devastadoras, como la colonización, la esclavitud y la explotación de culturas indígenas. La era de los descubrimientos fue una etapa de exploración, conquista y transformación. Los océanos dejaron de ser barreras para convertirse en puentes entre mundos, y las fronteras del conocimiento humano se ampliaron más allá de lo imaginable, dejando un legado de conexión y conflicto que sigue marcando nuestra historia. Poetía. A finales del siglo XVIII, el mundo fue testigo de un cambio sin precedentes, la Revolución Industrial. Este periodo marcó el inicio de una nueva era, donde la producción artesanal fue reemplazada por la producción en masa, impulsada por avances tecnológicos como la máquina de vapor y la energía hidráulica. Inglaterra, el epicentro de esta transformación, lideró el movimiento que cambiaría la forma en que trabajaban y vivían las personas. La mecanización revolucionó la industria textil, con máquinas como la hiladora Jenny, y el telar mecánico aumentando la producción de manera exponencial. Las fábricas surgieron rápidamente, atrayendo a millas de trabajadores desde las zonas rurales hacia las ciudades. Este éxodo rural dio lugar a una urbanización masiva, con ciudades como Manchester y Birmingham, convirtiéndose en centros industriales llenos de actividad. Sin embargo, la revolución industrial no estuvo exenta de desafíos. Las condiciones laborales eran duras, las jornadas largas y el trabajo infantil se convirtió en algo común. Además, el impacto ambiental de la industrialización comenzó a mostrar sus primeras señales, con la contaminación de ríos y la calidad del aire deteriorándose. A pesar de los retos, la revolución industrial marcó el inicio de la modernidad, transformando la economía, la cultura y la tecnología. Este periodo redefinió la historia humana, sentando las bases del mundo globalizado en el que vivimos hoy. Siama. El mundo contemporáneo es el resultado de siglos de avances, conflictos y descubrimientos. El siglo XX marcó un cambio drástico en la humanidad, definido por guerras globales, avances tecnológicos y una conexión sin precedentes entre las naciones. La Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, mostró el impacto devastador de la industrialización aplicada al conflicto. Con millones de víctimas y una Europa en ruinas, sentaron las bases de un siglo lleno de cambios. Poco después, la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de no retorno, con la aparición de armas nucleares y el inicio de la Guerra Fría.
De este caos surgieron instituciones internacionales como la ONU, diseñadas para promover la paz y la cooperación global. Tras los conflictos, el mundo vivió una explosión tecnológica sin precedentes. La electricidad, los automóviles y los vuelos comerciales transformaron la vida cotidiana. Hacia finales del siglo XX, la invención de Internet conectó a millones de personas, iniciando una revolución digital que cambió la forma en que trabajamos, nos comunicamos y accedemos al conocimiento. La globalización unió a las economías y permitió que las culturas se mezclaran, creando un mundo más interconectado, pero también lleno de desafíos. Este periodo, lleno de contrastes, refleja tanto los logros como los retos de la humanidad. En el mundo contemporáneo, seguimos escribiendo los capítulos de nuestra historia, mientras navegamos por un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de las civilizaciones humanas. ¿Qué capítulo te pareció más fascinante? ¿Qué legado crees que ha tenido el mayor impacto en nuestro mundo actual? La historia sigue viva, y juntos podemos descubrir más sobre cómo el pasado moldea nuestro presente. Si disfrutaste del contenido, suscríbete a Troscobos para no perderte los próximos relatos épicos del pasado. ¿Listo para seguir explorando? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.